pensamiento LB. Psicología del pensamiento. Desde un punto de vista fenomenológico, el pensamiento es considerado por el observador como un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo, y que se expresan a través del lenguaje, pensamiento discursivo verbal, o a través de la acción, pensamiento práctico. Flujo que ha sido movido por un problema y que intenta conducir a conclusiones eficaces en relación a tal problema. El observador, cuando puede seguir la secuencia verbal o ideacional del discurso, que respeta las reglas fundamentales de la lógica, que tiene una cierta velocidad, con contenidos que reflejan una adecuada conciencia de realidad, y con la sensación de que el sujeto maneja sus ideas egosintónicamente, se siente autorizado para calificar el pensamiento como normal. Así entonces, el pensamiento puede sufrir trastornos a diversos niveles de su elaboración. Nosotros los hemos agrupado de la siguiente manera. A. Trastornos en la estructura del pensamiento. B. Trastornos en la velocidad del pensamiento. C. Trastornos en el contenido del pensamiento, o trastornos de la ideación. D. Trastornos en el control del pensamiento. E. Trastornos en el lenguaje. A. Estructura del pensamiento. En relación a la estructura del pensamiento, los aportes de Luria son muy importantes. En su intento de describir el pensamiento como un acto dinámico integral, basado en un sistema de mecanismos cerebrales responsables de los componentes del pensamiento, llega a diferenciar las etapas que aparecen tanto en el pensamiento activo concreto, como en el pensamiento discursivo verbal. B. Velocidad del pensamiento. El pensamiento es un flujo de ideas que necesita ser suficientemente pausado como para permitir completar conceptos, conjugar el todo con sus detalles necesarios, y comunicarse a través del lenguaje. C. Contenidos del pensamiento. A. Configuración de las ideas. Nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos se expresa a través de las ideas. Y las ideas se constituyen desde una vivencia de la realidad que se traduce en un juicio de la realidad. Juicio de realidad. Desde la vivencia de la realidad que percibimos corporalmente, que está en la conciencia del ser y que significamos desde la resistencia que se nos opone, ejercemos nuestro juicio, el que podríamos denominaremos las ideas normales, que constituyen nuestro capital ideativo. Control del pensamiento. Ha sido fuente de discusión el don de clasificar los trastornos obsesivos. En algunos textos de psicopatología los ubican como trastornos de la voluntad, ya que una de sus características fundamentales es la imposibilidad de ser controlados voluntariamente. Otros los han ubicado como trastornos del impulso, ya que en muchos casos, los actos rituales, los impulsos obsesivos o compulsiones son los rasgos predominantes. Citando a Schneider, las vivencias obsesivas, incluyendo el pensamiento obsesivo, tan solo en una mínima parte pueden comprenderse hasta cierto punto como trastornos del pensamiento. El delirio consecutivo no se incluye en absoluto entre estos. Lenguaje. Jeffrey L. Cummings, en su texto Clinical Neuropsychiatry 1985, en el capítulo correspondiente al examen mental, expone en dos subcapítulos aparte los trastornos del pensamiento y los trastornos del lenguaje, siendo estos últimos disfunciones resultantes de alteraciones netamente neurológicas. Consideramos ordenador y pedagógico mantener esta connotación, cuando hablemos del trastorno del lenguaje. 1. 2. Psicopatología del pensamiento. A. Trastornos en la estructura del pensamiento. 3/4. Pensamiento circunstancial. Trastorno del pensamiento, en el cual se observa un abundante flujo de ideas, relacionadas ellas entre sí, distanciándose del concepto que se desea transmitir, dando múltiples rodeos pero logrando finalmente volver al tema. En este tipo de pensamiento se usan excesivos detalles para describir simples eventos. Da la impresión al observador que el paciente tiene dificultades para distinguir lo esencial de lo accesorio. También se le denomina pensamiento detallista. Ejemplo. Una paciente epiléptica responde lo siguiente al preguntársele por el motivo de consulta. Por mi hermana, que me molesta, y se va a poner bien colorada cuando yo le diga que es verdad y es verdad y es verdad, cuando ella me hubiera dicho esas cosas malas que tiene que hacer el hombre con la mujer. ¿Cierto que es verdad, o no, no ve? Y ahora mire lo que dije yo, estaba lavando mi ropa ayer en otro lado, no en la sala donde todos están acá, estaba lavando esa ropa y estaba la señorita, no me fijé bien yo y le dije a una, no le sé el nombre yo, a ella que andaba con esa falda morada y la chomba blanca para adelante, después de un rodeo vuelve a hablar de las peleas con su hermana y familia, perdiéndose en un sinnúmero de detalles. 3/4. Pensamiento tangencial. Trastorno del pensamiento, en el cual se observa que el flujo de ideas, relacionadas ellas entre sí, están al margen del tema en cuestión, el cual no queda nunca claramente definido, ni se vuelve a retomar.
Da la impresión al observador que el paciente evitará consciente o inconscientemente tocar el tema del que se aleja. Ejemplo. Una paciente esquizofrénica interrogada acerca de la gente que la persigue, en un lenguaje laxo y al mismo tiempo tangencial refiere. Los brujos, son los que dicen tué tué al atardecer. Es que no quiere la gente ser franca, toitas andan con temor yo no sé de qué, el que nada hace, nada teme, solamente teme el que haga, porque el cristiano es como es. No es alcahuete, solamente dice lo que le han hecho y no levanta a nadie. Y menciono, yo no conozco a nadie de los que a mí me han hecho daño. 3/4 Pensamiento escamoteador. El pensamiento tangencial se emparenta con el negativismo, el pensamiento escamoteador, en cambio, traduce una actitud oposicionista. En ninguno se va al grano. Para respuesta o parafasia. También llamada respuesta de lado. Frente a una pregunta del entrevistador el paciente responde con un contenido que nada tiene que ver con lo preguntado. El grado de relación puede bien ser variable. Pensamiento concreto. Trastorno del pensamiento, en el cual hay una ausencia significativa de racionamiento deductivo, inductivo, y por analogías. Da la impresión al observador de un trastorno en la capacidad de abstracción y generalización del paciente. Ejemplo. El concretismo se aprecia con claridad cuando se evalúa la capacidad de abstracción del paciente. De un alcohólico deteriorado le preguntábamos en qué se parece un avión a una bicicleta. En que los dos tienen volante y las tiene que manejar alguien que sepa, ¿qué significa más vale un pájaro en la mano que 100 volando? Que si uno tiene un pájaro en la mano es mejor que no lo suelte por 100 volando. 3/4 Concretismo reificante. Es una forma de pensamiento concreto que, como ha señalado Goldstein, no implica un déficit en la capacidad de abstracción sino más bien es producto de una invasión de lo abstracto por lo concreto. Pensamiento restringido o pobreza de pensamiento. Trastornos del pensamiento en que se observa una significativa falta de ideas, y el cual está entonces estrechado y limitado a muy pocos temas. Ejemplo. Una paciente con un síndrome de Downs, durante un prolongado trayecto de viaje, todo su discurso gira alrededor del tema de un paseo a la nieve, el que reiteradamente expone con aire pueril. Guardaba silencio un rato, a pesar de que los demás miembros del grupo cambiaban de tema, ella reiteraba el suyo. Constituye también un ejemplo de pensamiento perseverativo. 3/4 Pensamiento pueril. Trastorno del pensamiento en el que se observa que los contenidos que vierte el paciente son, muy simples, elementales, sin que necesariamente esté limitado a unos pocos temas, dando la impresión al observador de superficialidad y falta de elaboración. Condensación. Trastorno del pensamiento en el cual se fusionan varios conceptos en uno solo, el cual resulta absurdo e incomprensible para el observador. Contaminación. Trastornos del pensamiento en el que se fusionan sílabas de diferentes palabras en una sola, absurda e incomprensible para el observador. Neologismo. Trastorno del pensamiento que consiste en la creación o deformación de una palabra, que tiene un significado especial para el paciente y resulta absurda en nuestro lenguaje. Habitualmente se crean por el mecanismo de la contaminación y menos frecuentemente por condensación. Ejemplos. Mencionamos algunas frases dichas por pacientes esquizofrénicos con uso de neologismos. No se puede Melicán por peligros sumo de mafiosos, a través de la ventana por minando sin búlgaros intrusos, los brujos me quillan puntadas, y en la noche canta el tuetue. 3/4 Onomatopoiesis. Trastorno del pensamiento que consiste en la creación de un neologismo en base a la reproducción del ruido a que alude. Ejemplo. Una paciente esquizofrénica crónica dice. Tala, fala, raplera, ran, chaca choque choco. Choco. Juum. Te estoy viendo que me maría ese. Zapato verde negro, pero mi secreto nadie lo tendrá. Bunke, 1917. 3/4 Metónimos. Trastorno del pensamiento que consiste en el uso de términos aproximados en vez de los habitualmente usados por una persona normal. Se consideran un tipo de neologismo. 3/4 Asociaciones por consonancia. Trastornos del pensamiento, en el que las palabras se asocian entre sí, más por los sonidos que por su significado. 3/4 Bloqueos. Trastorno del pensamiento que consiste en una súbita supresión del curso del pensamiento, que en muchas ocasiones se traduce en bruscas detenciones del discurso hablado. T1 paciente los vive con desconcierto, los puede referir como tales pero no es capaz de entenderlos. A raíz de estos trastornos es frecuente que pierda la conexión con el tema. 3/4 Pensamiento en tropel.
Trastorno del pensamiento en que el paciente espacializa los pensamientos y refiere sentirlos en su mente cruzando desordenadamente, atropellándose, en gran cantidad. Todo esto en un suceder simultáneo que le desagrada y lo desconcierta. 3/4 pensamiento ambivalente. Trastorno del pensamiento en el que, en el discurso del paciente coexisten simultáneamente una idea y su opuesta, ambas como verdaderas. Hay ausencia total del principio de no contradicción. 3/4 pensamiento disgregado. Trastorno del pensamiento que consiste en la pérdida del principio de finalidad del pensamiento lógico, o sea, no existe un concepto hacia el cual apunte el pensamiento en su discurso. De ahí que sea percibido por el observador sin jerarquización ni selección. Los pensamientos, las imágenes, se combinan sin sentido finalista y aparece como un flujo desordenado. 3/4 pensamiento incoherente. Trastorno del pensamiento, en el cual está ausente el principio de finalidad del pensamiento lógico, saltando el paciente de un tema a otro, con absoluta lejanía de lo solicitado, dando la impresión al observador que transmite sin posibilidad de control, selección ni jerarquización, imágenes internas que fluyen desordenadamente. B. Trastornos en la velocidad del pensamiento. 3/4 taquipsiquia. Trastorno psicopatológico que se caracteriza por un aumento en la velocidad del curso del pensamiento, con pérdida gradual de sus conexiones internas y o pérdidas de la meta u objetivo del discurso. 3/4 pensamiento ideofugal. Término que se ha usado para designar un tipo de taquipsiquia, que caracteriza la fase maníacal. El paciente pasa rápidamente de un tema a otro, cada frase tiene una mayor o menor relación con el tema que lo precede, o con los estímulos que provienen del ambiente, dando la impresión al observador, que su entusiasmo es tan exagerado, que frente a todo lo que va apareciendo, no le es posible rechazar, seleccionar ni perder nada, con el fin de conservar una hilación en su discurso. Todo le es impostergable. Son típicos de esta forma de pensamiento una elocuencia plagada de datos a medio camino, porque antes de terminar unos, se suscitan otros, y la falta de autorreflexibilidad que le permitirá detenerse y reencontrar el punto de partida. Sin embargo, las asociaciones que hace el paciente, no son absurdas ni extrañas, están en relación a situaciones del ambiente, al tema que lo precede, etc. Así, el relato resulta de veces comprensible, entretenido y hasta convincente. 3/4 fuga de ideas. Término que se ha usado para designar un tipo de taquipsiquia característica de la fase maníaca, y que consiste en un grado extremo de ideofugalidad, pero donde ya el discurso pasa a ser incomprensible, el pensamiento es demasiado rápido, y transcurre no por la adhesión entusiasta a las ideas y detalles que le surgen en el relato que proviene del ambiente como sucede en el pensamiento ideofugal, sino por leyes de asociación pasiva del pensamiento. Contigüidad, consonancia y contraste. En grados muy extremos se puede llegar a una velocidad tal, que el pensamiento no alcanza a traducirse en lenguaje, y el paciente expresa solo un largo silencio. Trastornos en el contenido del pensamiento o trastorno de la ideación. Ideas delirantes. Características generales: el delirio se comunica en ideas, las cuales se elaboran desde el juicio de realidad. Son entonces ideas delirantes, los juicios de realidad patológicamente falseados. Las características principales de estos son para Jaspers las siguientes. 1. Son de certeza subjetiva incomparable, o sea, el sujeto las afirma con una convicción extraordinaria. 2. No son influenciables por la experiencia, ni por las conclusiones irrefutables. 3. Su contenido es imposible. Trastornos en el control del pensamiento. 3/4 obsesiones. Son vivencias imperativas que el paciente no puede controlar ni liberarse, las cuales considera absurdas, o al menos como dominantes y persistentes de un modo injustificado. Pueden surgir obsesiones en las esferas correspondientes al pensamiento, en los impulsos a actuar y en los impulsos a evitar. En cuanto al contenido, las obsesiones no son necesariamente absurdas, pero lo que sí resulta absurdo, es su persistencia y penetrancia, así como su tendencia a una repetición constante y uniforme. El paciente las vive como interferencias obstructivas en el curso natural de su pensar, pero tal interferencia es una instancia desde sí mismo, sin perder la propiedad vivencial, y con una activa lucha por liberarse de ellas. Las obsesiones se clasifican en A. Pensamientos obsesivos. En este grupo se incluyen las ideas obsesivas, por ej. La cuestión de si su mujer lo quiere por interés o por verdadero afecto, las ocurrencias obsesivas, por ej. De que todas las cosas que se toman están contaminadas de aceite humano, extraído de cadáveres, los recuerdos obsesivos, por ej.
Si no hubiera hecho tal cosa, cavilaciones obsesivas, por ej. ¿Por qué está ahí esa montaña? B. Impulsos obsesivos o compulsiones. Son impulsos a realizar determinados actos, que son vividos con el carácter de imperativos, de los cuales el paciente no se controla ni se puede liberar, aunque no sea arrastrado forzosamente al acto. Son impulsos absurdos para el paciente, habitualmente por las características del acto, como también por su persistencia incontrolable. Ejemplos de estos son las obsesiones de comprobación. Ir repetidamente a comprobar si está apagada la luz o el gas, o si la puerta está cerrada. Impulsos a decir ridiculeces, palabras obscenas, etc., en una iglesia, o en reuniones serias. Impulsos a contar o a calcular. Impulsos a clavar un cuchillo a su propio hijo, o a tirarlo por la ventana, a arrojarse uno mismo al primer auto que pase, a tirarse desde un balcón, a suicidarse. En estos casos el impulso casi nunca llega a realizarse, pero inquietan y alteran intensamente al paciente en su lucha contra ellos. C. Temores obsesivos o fobias. Temores que se imponen frente a determinadas situaciones u objetos, aun cuando no son lógicamente justificables ni proporcionales. Cumplen con todas las características de los fenómenos obsesivos descritos. D. Actos obsesivos. Son acciones de índole obsesiva que el paciente considera absurdas, realizadas la mayoría de las veces a base de impulsos o temores obsesivos. Por ejemplo, el impulso obsesivo de comprobar si la llave del agua está cerrada, lo lleva al acto de cerrarla una vez tras otra. O la bacterofobia a un lavado continuo de las manos. Ejemplo. Una paciente obsesiva necesita esconder tijeras, cuchillos, y cualquier objeto punzante y contundente por temor a usarlo en contra de sus familiares. Ritos obsesivos. Son acciones de índole obsesiva, que el paciente las considera absurdas, realizadas la mayoría de las veces a base de impulsos o temores obsesivos, en que la ejecución del acto tiene las características de un rito. Es llevado a cabo en forma exactamente predeterminada, con cierta frecuencia de repetición y es vivido con un carácter mágico que anularía o defendería de lo temido. Trastornos del lenguaje 3/4. Trastornos del lenguaje hablado. Los trastornos del lenguaje hablado se denominan afasia. El término afasia implica una relación etiológica. La definición de Benson, 1970, es la siguiente. Afasia se refiere a un trastorno del lenguaje producido por una disfunción cerebral. Tradicionalmente las afasias se han clasificado en base a 4 disfunciones básicas. La afasia sensorial, que implica una incapacidad para comprender el significado de las palabras o el uso de los objetos. La afasia nominal, en que la dificultad consiste en encontrar el nombre correcto para un objeto. La afasia sintáctica, por la que el paciente es incapaz de colocar las palabras en una secuencia correcta en su discurso, y las afasias motoras, en las cuales el paciente comprende el significado de las palabras, pero no las puede verbalizar. 3/4. Trastornos del lenguaje escrito. Alexias. Pérdida de la capacidad ya adquirida de leer, a diferencia de la dislexia, en que el paciente tiene dificultades para aprender a leer, causada por daño cerebral. La mayor parte de las alexias se acompañan de afasias, pero no siempre. Las alexias se dividen en alexias con agrafías y alexias sin agrafías, dependiendo de si hay o no compromiso de la escritura. B. Agrafías. Pérdida de la capacidad ya adquirida de escribir, a diferencia de la disgrafía, en que el paciente tiene dificultades para aprender a escribir, causada por daño cerebral. Habitualmente van asociadas o son consecuencia de una afasia, pero también pueden provenir de un compromiso exclusivo del sistema motor. Según el compromiso afásico, se las divide en agrafías afásicas y agrafías no afásicas. Parafasias. Trastorno genérico para denominar cualquier trastorno del lenguaje que implique el uso de una palabra equivocada. Las parafasias pueden ser literales. Sustitución fonémica como pozo por oso. B. Verbales. Substitución semántica como azul por verde. Y C. Neologismo. Construcción de una palabra totalmente nueva. B. Prosodía. El término prosodía se refiere a la melodía, ritmo e inflexión de las palabras, durante el discurso. La verbalización aprosódica implica un discurso monótono, sin melodía y carente de las inflexiones necesarias. C. Acalculia. Dificultad para realizar cálculos aritméticos que se ve con frecuencia en pacientes con parafasia numérica, afasia numérica o alexia numérica. También puede tener otras causas. Trastornos de la concentración, trastornos visioespaciales, anaritmética, o agnosia a los símbolos matemáticos de suma, resta, multiplicación y división. D. Afasia talámica.
El cuadro afásico producto de hemorragias en el tálamo, tiene características clínicas variables que hacen que sea clasificado aparte del resto de los trastornos afásicos. Es una afasia fluida, con compromiso variable de la capacidad de comprensión, leve en algunos y grave en otros, buena repetición, con dificultades en la nominación, trastornos en la lectura en voz alta y escritura, pero con conservación relativa de la comprensión de lectura. Dislexia profunda. También llamada paralexia, consiste en que el paciente emite frente a un estímulo escrito una palabra parecida, pero no la que está en el papel. Puede leer automóvil como coche o infantil como niño. Hemialexia. Algunas letras que van a la izquierda de la palabra son omitidas, por ejemplo. Analfabeto se lee alfabeto o balompié como pie, o dicha parte de la palabra es alterada, por ejemplo. Manta como carta o hoja como moja.